Segunda jornada del 7º Foro Internacional de la Hoja de Coca. Invitamos al señor Anthony Henman, antropólogo del Reino Unido, Brasil, Perú, tiene muchas nacionalidades, pero tiene ese amor a la coca desde hace muchísimos años y especialmente una conexión con el Cauca. Así es que dejamos a Anthony para que nos dé su conferencia. Quería hablarles un poco de la especificidad de la coca caucana, cómo estamos acá, y cómo es un tema que relativamente poco se conoce y que tiene unas particularidades que a mi ver le dan unas posibilidades futuras de desarrollo para producir nuevos productos a base de la coca. Entonces voy a mirar un poco la botánica, la prehistoria, la historia colonial, la llegada del narcotráfico y lo que yo llamaría, ¿no?, el post-tráfico, el futuro que se diseña para nuevos productos con base a la hoja de coca. Primero, la botánica. Es importante reconocer que son dos especies distintas. La Electroxylon coca, que es la clásica del Perú y Bolivia, que tiene su variedad Ipadú, que es la variedad que se cultiva en la selva baja, en el Putumayo, en el Baupés. Y después la especie no granatense, que por su vez se divide en dos variedades. La variedad típica, que es la de acá de Colombia, y la variedad trujillense, que es la variedad de la costa norte del Perú. Son dos especies realmente, digamos, pueden hibridizarse, pero un híbrido de las dos especies, yo nunca he conseguido hacerlo, pero Timothy Plowman lo hizo experimentalmente en la década de 80. El híbrido es viable, pero no crea semilla. Entonces es un híbrido viable, pero estéril. Entonces no se puede propagar. Y por esa razón, digamos, en las leyes de la botánica, eso es lo que produce la barrera interespecífica. En cambio, las variedades sí pueden hibridizarse de forma fértil. Yo mismo he tenido híbridos de la coca de Trujillo y la coca caucana que presentan una apariencia fenotípica más o menos entre las dos, ¿no? Y esas sí son viables y producen semillas. La diferencia, además de la parte estrictamente botánica entre la novogranatense y la Electroxylon coca, es la presencia de un aceite esencial, wintergreen oil se llama en inglés, no sé realmente, en algún momento supe el término en español, pero me olvido. La presencia de este aceite esencial hace con que el sabor, ¿no?, de la coca no granatense sea un poco diferente a la coca típica. Ahora, ambas contienen cantidades de alcaloides variables, ¿no?, desde un 0.3% en las variedades, digamos, más pobres en alcaloide, hasta 1.1% en las variedades que contienen más. Pero es un error pensar que la novogranatense es necesariamente menos rico en alcaloides que la Electroxylon coca. Entonces, ¿qué es que explica, ¿no?, un poco las historias diferentes y a veces hasta divergentes
de estas dos especies. Uno tiene que mirar un poco el registro arqueológico. Cuando empecé a estudiar este tema a principios de los años 70, los vestigios más antiguos de la hoja de coca eran de una excavación que se hizo en la década de 40 en un sitio precerámico cerca de Trujillo, en el Perú, en Huaca Prieta, por Junius Bird, donde encontraron hojas enteras en los niveles precerámicos que serían fechados alrededor de 2000 años antes de Cristo. Después, en la década de 70, Donald Rathrop hizo excavaciones en Valdivia, en la costa del Ecuador, donde encontró una figurina con la mejilla abultada que indicaba, ¿no?, el uso de la coca ya al 3, 4 mil años antes de Cristo. Y en épocas más recientes, o sea, en los últimos 10 o 15 años, Thomas Dillehay ha excavado un sitio en el río Saña, en el norte del Perú, donde ha encontrado un bolo entero, masticado, con fecha de carbono de casi 6.000 años antes de Cristo. Entonces eso indica que la coca está entre las primeras plantas domesticadas en los Andes. Y lo que es más interesante desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de lo que estoy hablando hoy día, es que todos estos restos son de Elytroxylum novogranatense, no son de la coca hoy en día típica del Huallaga o de Bolivia. Poco se sabe realmente sobre la prehistoria de la Elytroxylum coca, como las condiciones del Piemonte, del lado amazónico, la extrema humedad, hace con que restos orgánicos no se conservan, ¿no? Y también, pues, la parte de Piemonte era muy poco poblada en las épocas ¿no?, precerámicas. Entonces, lo que parece más o menos evidente es que la principal variedad de la coca en el lejano pasado era la novogranatense. En épocas subsecuentes, ¿no?, la difusión de esta variedad está bien documentada, ¿no?, por toda la costa del Perú hasta el extremo norte de lo que hoy en día es Chile. En todos los valles de la costa se cultivaba esa variedad novogranatense. Eso llevó inclusive a colonizaciones por grupos del altiplano, notablemente colonizaciones tiwanaco en la zona de Moquegua, que casi seguramente estaban dirigidas a producir novogranatense para la zona del lago Titicaca, lo que indica que se apreciaba, ¿no?, la novogranatense, lo que también se apoya en varios textos coloniales que hablan de la tupa coca y del valor que eso tenía inclusive para los incas, ¿no? También al este, la novogranatense ha colonizado o ha sido plantada extensivamente en el Alto Marañón, que es un valle que corre eventualmente al Amazonas, pero que tiene un clima más bien seco, parecido con los valles costeros. Y al norte, evidentemente, la novogranatense ha traspasado el Ecuador y entrado acá a Colombia, probablemente, casi seguramente en la cultura Calima, que es una de las primeras culturas acá del occidente colombiano, y después se repandió por Quindío, por Cundinamarca, hasta Santa Marta, y eventualmente hasta Nicaragua y Venezuela. Eso produce, como ustedes deben saber, así toda esa cultura famosa de los poporos de oro que están en el Museo de Oro en Bogotá, y las representaciones que están en estatuas megalíticas
tanto en San Agustín como en Tierra Adentro. Comparado con las fechas en el norte peruano, las fechas acá en Colombia son relativamente recientes, ¿no? Y pocos anteceden, digamos, a la era cristiana. Así que, digamos, lo que llamamos la variedad típica del novogranatense es más bien derivada de la variedad que hoy en día llamamos trujillense y no el contrario. Entonces, ¿por qué se llama típica a la forma que probablemente en un sentido histórico real es una forma derivada, ¿no? Entonces ahí ya entramos a la historia documentada, ¿no? Que es posterior a la conquista española. En los primeros años de la conquista, los observadores más ¿no? atentos a los detalles, notablemente Cieza de León, ya habían llamado la atención sobre lo que él llamaba la coca menuda acá del Cauca. Eso fue también la planta descrita por Mutis, la expedición botánica como ondense, porque la encontraron en Honda, en el valle del río Magdalena. Otro texto que es bien clave es el del jesuita Julián, hablando del ayo en Santa Marta. Ya en el siglo XIX, siendo más accesible la costa del Caribe que la costa del Pacífico para los botánicos que llegaban de Europa, las semillas son llevadas, ¿no? de Santa Marta a las islas británicas, francesas, holandesas, y son esas semillas que eventualmente son la base de la gran expansión y la industrialización de la coca en las islas del Oriente, notablemente Java, ¿no? que llega a prácticamente dominar el comercio de cocaína en su fase legal, ¿no? También por los años 1900 se nota que la variedad novogranatense y trujillense también, por el contenido de este aceite esencial, se presta mejor a un uso como saborizante. Y eso sigue hasta nuestros días, pues el insumo de la Coca-Cola sigue siendo la coca de Trujillo, ¿no? O sea, la especie novogranatense alimenta un comercio muy importante, tanto en el Perú como en el Extremo Oriente, pero en Nueva Granada, o lo que era la Nueva Granada propiamente, va cediendo terreno, ¿no? Ante el café. Acá mismo en el Cauca, pues había mucho más coca por el lado de Santander de Quilichao 100 años atrás que lo hay ahora. Y con el avance de la frontera del café, la coca se fue reduciendo más o menos a los resguardos indígenas, con una pequeña excepción siendo acá el sur del departamento del Cauca, donde siempre ha sobrevivido una producción que originalmente suministraba hoja de coca a las minas de Almaguer. Ya en el año 47, Jorge Bejarano, que era un payanés que llegó a ser ministro de Salud, estableció la prohibición de la hoja de coca en Colombia, junto con el de la chicha, que consideraba que eran costumbres que no cuadraban, digamos, con las ansias de modernidad. Entonces, hace medio siglo, la coca acá en el Cauca parecía más o menos en vía de desaparecer. Sobrevivía como planta ornamental, ¿no? En Cali se ve bastante, con un uso medicinal ocasional, y la opinión bien pensante, ¿no? de la década de 40, 50, 60,
de que realmente carecía de mayores valores, ¿no? Típicas son las palabras. Encontré el otro día un texto, un libro sobre los árboles del Valle del Cauca, donde dice exactamente eso, ¿no? Que tiene un uso, que sobrevive un uso como tisana en medicina común, se usa como sodorífica, antiasmática, estomacal, antinerviosa, pero pero mal empleado, produce desesperación, demencia, degeneración y hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso era más o menos la situación hace 50 años, ¿no? Entonces ahí, próximo capítulo, ¿no? La llegada del narcotráfico. Cuando yo llegué primero acá al Cauca, en el 71, esa situación que acabo de describir ya empezaba a cambiar. Con la prohibición de la cocaína en el Perú en el año 49, los químicos que trabajaban esencialmente en Huánuco en aquel entonces, se desplazaron primero a La Paz y a Arica, en el norte chileno, y empezaron a producir cocaína a partir de la coca de los yungas. Pero ya a finales de los años 60 se empieza a descubrir las primeras cocinas de cocaína acá en el sur del Cauca, notablemente en Bolívar. Y eso era más o menos la situación cuando yo llegué, ¿no? Se dedicaba poco a explotar el recurso nativo, ¿no? El 90% de la cocaína que se producía en la década de 70, 80 era hecha con base que se traía del Perú. Pero poco a poco, ¿no? Se estableció una tradición de transformación acá en la zona. Una de las razones era que, como me han dicho algunos informantes, el mercado de bazuco en Cali prefería un bazuco elaborado a partir de la Novo Granatense, que lo encontraban como que más dulce, más aromática que la pasta hecha con el material peruano, ¿no? Desde los años 80, esa situación empieza a cambiar con la introducción de semillas peruanas del Guayaga, notablemente en el Putumayo, y esa nueva variedad que ellos llaman ahí la variedad Tingo, porque viene de Tingo María, empezó a desplazar, ¿no? El Novo Granatense como fuente para el narcotráfico. Y esa es la forma que hoy en día, o sea, es básicamente el hidroxilum coca que hoy en día se cultiva en Putumayo, en Nariño, e inclusive en la costa pacífica acá del Cauca. Y te voy a citar una fuente publicada que describe ese proceso en el alto río Naya, que es un río que corre al Pacífico, que hace la divisa entre el departamento del Cauca y el Valle. Eso es cito un policía de la zona, que dice así, está hablando más o menos de finales de los 80, principios de los 90, y dice así: luego el cultivo de la hoja de coca también se acabó. La gente cambió el oficio de cultivar la coca por el oficio de la minería. Pero entonces la gente volvió a la coca cuando trajeron una semilla que la llamaban peruana y no siguió cultivando la coca pajarita. Entonces, eso fue la transformación que ocurrió a finales de los 80, principios de los 90. Y la idea popular era de que la Electroxylum coca, la variedad Tingo, era más productiva de alcaloide que la pajarita, la Novo Granatense. Y en el caso preciso colombiano, eso puede ser por las variedades, porque como dije al principio, el contenido de alcaloide en todas las variedades es variable, ¿no? Y es posible y es
probable, ¿no?, que la variedad Tingo que han traído del Perú para acá es una variedad bastante productiva en términos de alcaloide. Pero irónicamente, un poco lo contrario está ocurriendo en el Perú. Hace unos 2 o 3 años yo entrevisté a un químico que trabaja cerca de Trujillo y que antes había trabajado en el Huallaga con el Erythrochelum coca, y él decía que la truxillense le rendía más cocaína inclusive que la coca del Huallaga. Bueno, entonces eso es más o menos, ¿no?, la situación actual. Entonces llegamos más o menos al momento que representamos nosotros con esa serie de foros. Ya estamos como en la 7ª edición de estos foros. Y entonces tenemos que pensar un poco qué es que esa historia nos puede indicar para el futuro. En Bolivia y en la Argentina, la novogranatense prácticamente no se conoce. No hay un mercado específico para la novogranatense, y inclusive algunas veces, una vez me llevé harina de coca de acá hasta Salta, en la Argentina, y cuando se lo presenté a los argentinos en Salta, dijeron, no, eso no es coca. Que el sabor es tan distinto para ellos que, no, eso es una mezcla con mate. Me aseguraron que eso no era coca. Entonces, digamos, en toda la región sur, la variedad novogranatense no es conocida. Y hasta en el Perú, la tupa coca de Trujillo sigue siendo de un consumo más o menos minoritario, ¿no?, fuera su uso como saborizante. Hay un niche market, ¿no?, para mates, ¿no?, derivados de la truxillense, pero en el Perú el mercado sigue siendo dominado por la coca del Piemonte amazónico. Por eso es interesante que acá en Colombia el consumo tradicional, o sea, tanto acá en el Cauca como en Santa Marta, sigue siendo fiel a la novogranatense, y que muchos de los nuevos productos que estábamos viendo ahí afuera, que son para un mercado, digamos, no tradicional, ¿no?, un mercado para mates, harinas y otros derivados, también acá en Colombia usan exclusivamente la novogranatense como materia prima. Y yo me pregunto si además, si el narcotráfico está abandonando la novogranatense como fuente de insumo, existe la posibilidad, digamos, simbólica y práctica de argumentar en una primera fase por una legalización de la planta nativa y el desarrollo, ¿no?, de una nueva industria de productos derivados a partir de la novogranatense. O sea, en vez de la mata que mata, ¿no?, tenemos una mata que sana. Y eso me parece factible porque, como digo, pues hay una diferencia de especie que permitiría una definición legal que en su primer momento podría servir un poco para separar los mercados, ¿no? Para encerrar, solo quiero llamar la atención a otra virtud que tiene la novogranatense. Como varios miembros acá del público han podido comprobar, la novogranatense es más fácil de cultivar que la Erythrochelum coca. La novogranatense resiste mejor a las sequías, aguanta mejor el frío y especialmente da mucha semilla. Es muy fácil, práctico de reproducir. Pensando hacia nuestro próximo foro,
que esperamos realizar en Brasil. Les cuento que he conseguido establecer unas matas de la coca caucana en varios campos de las universidades en São Paulo y que han crecido muy bien, ¿no? Bueno, es una planta adaptada, digamos, al mismo clima que el café, entonces no hay ninguna razón por la cual no se puede cultivar en Brasil. Si vamos hacia una producción, digamos, descentralizada, diversificada, un poco al modelo de la marihuana de autosuficiencia, de producción ya cerca al consumidor, estoy seguro que la Nueva Granatense tendrá un papel, ¿no?, principal en el desarrollo de estas nuevas iniciativas. Entonces, en ese sentido, el Cauca puede ser un ejemplo para el mundo. Ya, gracias. Muchas gracias a Anthony Henman, siempre presentando información muy, muy interesante y perspectivas y proyecciones. Vamos a continuar con los paneles de esta mañana en base a la charla de Anthony, quien se va a quedar acompañándonos también. Así es que vamos a invitar a los panelistas del Perspectiva de los organismos del Estado y percepción desde los productores cocaleros. Para esto invitamos a la diputada Brígida Quiroga Ramos, miembro del Comité de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. El señor Víctor Collazos está con nosotros, representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, el CIMA, de Colombia. Bienvenido. Y el otro panel que va a ser parte de esta conferencia es Percepción, críticas y miradas hacia futuro de la hoja de coca en las políticas públicas. Para esto vamos a invitar al señor Manuel Horacio Vázquez, PhD en Historia de la Universidad de Nantes, Francia, y profesor de la Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia. El señor Julián Wilches, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. A la señora Aura María Puyana, asesora del Proindígena GIZ, también de Colombia. Y tendremos como moderador de estos paneles al señor David Curtidor, administrador público, Cocanasa, Colombia. Bueno, podemos ir empezando con el panel de perspectivas del organismo de Estado y percepción desde los productores cocaleros, que ya están nuestros invitados acá, mientras va llegando Julián Wilches. Gracias, David. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro foro, nuestro séptimo foro. La idea es que se han juntado dos discusiones muy interesantes y pues tenemos un panel de altísima calidad intelectual y de mucho recorrido en el trabajo de la defensa de la hoja de coca. Entonces vamos a empezar. Ella es Brígida Quiroga Ramos, miembro del Comité de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados de Bolivia. Les agradezco un aplauso. Bueno, muy buenos días a todo el auditorio. Quiero agradecer profundamente la invitación de la comunidad Tahuantinsuyo, a todos los organizadores, por el esfuerzo que hacen de llevar a cabo este evento cada año
por la excelencia con la que lo realizan. Estoy muy agradecida a Marianne y a todo su equipo. Bueno, ya me presentaron, soy la diputada Brígida Quiroga Ramos, de Bolivia, de la Asamblea Plurinacional del Estado Boliviano. El tema que he preparado para el día de hoy es la lucha contra el narcotráfico y la revalorización de la hoja de coca. Bien, este tema está relacionado con las políticas públicas que tenemos en Bolivia y que también quisiéramos que sea un aporte en el objetivo que está persiguiendo este foro. La sagrada hoja de coca siempre fue cuestionada, satanizada, calumniada y perseguida. Desde la invasión española, pasando por los gobiernos republicanos, sean estos democráticos o dictatoriales. La constante presión y la violencia hacia los productores de hoja de coca hace que surja la necesidad de organizarse como productores de coca para que se pueda actuar como una sola organización en defensa de la sagrada hoja de coca. La perseverancia de los extranjeros, esto lo dijo Evo Morales, la perseverancia, este es su principio, ¿no?, filosófico en relación a lo que él es ahora, a lo que lo llevó a ser presidente. Dice, la perseverancia de los extranjeros uniformados y armados nos hizo despertar en lo ideológico porque venían a atacar a un producto que representaba la dignidad y la identidad del movimiento campesino e indígena desde milenios, la hoja de coca. Se cambió, ¿no es cierto? Tal vez tienen conocimiento, pero hubo allá en Bolivia un proceso constituyente. Este proceso constituyente dio como resultado, como fruto, la nueva Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, en la cual, después de mucho debate, porque el tema coca, como en todo país, es causa de mucha polémica, se aprobó por unanimidad el artículo 384. Este indica, el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social en su estado natural, no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley. Este nuevo artículo en nuestra Constitución Política del Estado le ha dado el respaldo real y verdadero que necesitaba la hoja de coca dentro de nuestro país. Con la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado en Bolivia, después de muchos años, la hoja de coca es reconocida constitucionalmente. No solo cambió la situación de la hoja de coca, sino también la visión de las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. En lo que compete a nosotros como autoridades en nuestro país, estamos trabajando ahora en el tema de la revalorización. Se está trabajando dos leyes que les voy a comentar después. En el tema de la revalorización de la hoja de coca, ¿qué fue lo que hicimos este año? Este año, con este objetivo de revalorizar la hoja de coca, estuvimos presentes en el UNGAS 2016, gracias a la invitación de INCOT, y en el cual tenía que estar presente Yup, el presidente de la organización. Sin embargo, por muchos motivos no pudo llegar y también dejó un vacío en nuestro corazón porque en Europa él era el que trabajaba en este tema de la promoción del uso de la hoja de coca por parte de los amigos de la hoja de coca. Sin embargo, como ya estaba todo preparado, asistimos allá al UNGAS. Sabemos que tal vez allí no íbamos a ser escuchados, sin embargo, se actuó de una manera de ser vistos, de llamar la atención. Y en este sentido, ahí tenemos una foto. Nos fuimos allá, Samira López y Víctor Machaca, que son hermanos bolivianos que hicieron en las puertas de la ONU una ofrenda a la Madre Tierra parecida o un poco más pequeña de lo que fue el día de ayer, porque así nosotros empezamos nuestros rituales
es algo que nos une, el espíritu de la coca, y nosotros somos una sola cosa. Quisimos llegar con esto allá en el UNGAS. Más bien el primer día no hubo mucha oposición, hubieron muchos medios de comunicación, mucha prensa que estuvieron filmando. Realmente desconozco si eso fue publicado, desconozco, pero nosotros hicimos el intento en este deseo de que el mundo entero sepa nuestros valores culturales, hacerles conocer cuánto representa para nosotros la hoja de coca y cuánta solución daría a las vidas también realmente de todo el planeta. Bueno, nuestro trabajo es sensibilizar a la opinión pública acerca de las bondades de la hoja de coca, productos derivados y el uso tradicional de la planta milenaria. Para nosotros la única manera de luchar eficazmente contra el narcotráfico es que los productos derivados puedan ser vendidos en el mundo entero. Esa es la posición que tenemos, por lo menos yo he asumido el cargo de la lucha contra el narcotráfico dentro de la Asamblea, dentro de la Cámara de Diputados, y este es el trabajo que nosotros estamos desarrollando, porque creemos firmemente que la lucha contra el narcotráfico, la verdadera lucha, es que nuestros productos derivados de la hoja de coca sean vendidos en el mundo entero. Hicimos una pregunta allá, ¿no?, a los medios de comunicación. Preguntamos, ¿por qué sería legal consumir coca en Bolivia y no en Suiza? ¿Acaso no todos somos humanos? ¿Acaso hay alguna diferencia entre ellos y nosotros? Todos somos humanos y todos tenemos esta misma necesidad. Voy a pasar a hablar del tema de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, porque este es para mi criterio, el máximo avance que pudo lograr un país frente a un imperio, el imperio de Estados Unidos, las transnacionales, los intereses que ellos tienen, como ayer se habló, intereses económicos de industrias farmacéuticas. Entonces, enfrentarse a este monstruo, podría llamarle yo, es realmente una lucha fuerte, y en este tema nuestro gobierno de Evo Morales ha reafirmado su compromiso en el abordaje del problema mundial de las drogas bajo los principios, primero que nada, de soberanía, de dignidad, respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y la responsabilidad compartida con la comunidad internacional a través de estrategias de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca, que considera a las personas y a la sociedad como el eje de acción preventiva, cuyos pilares fundamentales son la reducción de la oferta, la reducción de la demanda y la reducción de los cultivos excedentarios de coca, en lo que actualmente se está trabajando. Esta nacionalización de la lucha contra el narcotráfico tiene como meta bajar la producción de la hoja de coca hasta 20.000 hectáreas. Esa es la meta que propuso nuestro gobierno actual. Y pronto lograremos este objetivo estratégico con compromiso, capacidad, experiencia y sobre todo, participación de los gobiernos del mundo. Erradicaremos el accionar de las mafias del narcotráfico que hacen mucho daño a los países e importantes segmentos de sus poblaciones. El año 2015, o sea, el año pasado, para Bolivia fue el año de consolidación de sus éxitos en la lucha contra las drogas. ¿Por qué? La comunidad internacional representada por la UNODC reconoció estos logros y valoró públicamente, esta es una noticia a nivel mundial, este logro. El representante de la UNODC en Bolivia, Antonino Di Leo, afirmó que un factor importante que posibilitó esta meta fue el diálogo y el consenso. ¿Con quiénes? Con las organizaciones sociales y autoridades locales para las tareas de reducción de cultivos excedentarios de coca. Esta es la estrategia de la que hoy vengo hablando y de la cual me puedo sentir satisfecha, porque esta estrategia innovadora en la reducción de cultivos de hoja de coca, ¿qué ha hecho? Ha hecho que ya no haya violencia en la magnitud que había cuando estaba la presencia de la CIA, de la DEA en nuestro país. Debo hacer notar que cuando Evo Morales asumió el gobierno, sacó a estos organismos internacionales de nuestro país, los echó,
Por muchos años vivimos como inquilinos en nuestro propio territorio, y con esta lucha lo que se logró es votar al patrón del país y nos quedamos como propietarios de nuestro territorio. Dejamos de ser un país subyugado por la bota del imperialismo, y de eso yo me siento muy orgullosa. Antes, con la presencia de militares norteamericanos, agentes de la CIA, de la DEA en nuestro territorio, no se resolvió el problema del narcotráfico, pero sí hubo muertos, heridos, perseguidos, prisión para los dirigentes y los productores de hoja de coca. Incluso estuvo prisionero el que ahora es nuestro presidente en esa época. Lo acusaban de narcotraficante, lo acusaban de todo y lo metían preso. Pero sin embargo, él se mantuvo. Yo creo que esto fue lo que al final lo llevó hasta donde está ahora, ¿no? La perseverancia, la persistencia, la forma de organizarse con las bases, la comunicación que yo les puedo comentar, hasta ahora sigue siendo una realidad. Es un presidente que trabaja desde las 5 de la madrugada y hasta altas horas de la noche y nos hace trabajar de la misma manera. La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico nos ha permitido crear nuestro propio modelo, que a poco tiempo de su implementación logra resultados que empiezan a marcar la diferencia con aquellos países que aún cuentan con la presencia de la DEA y de la CIA y bases militares norteamericanas. Para nuestro gobierno está claro que la cocaína es el principal enemigo de nuestra hoja de coca. Por ello es que tenemos que redoblar esfuerzos humanos, económicos y logísticos para enfrentar el difícil y sensible problema de las drogas. ¿Por qué tenemos que redoblar? Una vez que se tuvo esta posición de nacionalizar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, pues se ha quitado toda la ayuda económica que recibíamos antes, que son millones de dólares. Ya no contamos con este apoyo, era lógico, pero asumimos el reto. En vista de aquello, Bolivia busca que la lucha contra el narcotráfico se realice a partir de la construcción de una identidad sudamericana. El día de ayer, cuando hacíamos la ofrenda, los que estuvimos presentes, yo exponía una banderita, la tengo todavía, ¿me permiten? Yo estaba junto a la ofrenda con esta bandera, que si muchos o si todos la conocen es la huipala. Esta huipala realmente tiene una representación muy grande, porque antiguamente nosotros, todo Sudamérica, éramos un solo país, un solo pueblo, y realmente arde en el corazón el deseo de que volvamos a hacerlo. Por lo menos en el mío auditorio arde el deseo de que volvamos a la Via Yala, del cual fuimos despojados, a nuestras raíces, a nuestra verdadera identidad indígenas. Si es bien cierto que nos mezclamos por la colonización, pero la sangre que llevamos dentro tiene un grito de libertad, tiene un grito de dignidad. Y aunque no queramos vernos tal vez la cara blanca, la cara que quiera callar este grito, nosotros en nuestra intimidad sabemos quiénes somos. Dios permita y la Madre Tierra que un día seamos nuevamente esto, el Abya Yala, hermanos y hermanas. Yo también me he emocionado un poquito hoy. Gracias. Los legisladores nacionales y en especial el cumplimiento de los principios de soberanía, autodeterminación, no intervención en las prácticas culturales propias de cada país, esto es lo que estamos buscando ahora. Bolivia tiene 20.200 hectáreas de hoja de coca, lo que significa solamente el 15% del total cultivado en toda la región andina. Se ha reducido la hoja de coca en el año 2010, Berenice, por favor. En el año 2010
teníamos 31.000 hectáreas, el 2011 27.200, en el 2012 25.300, el 2013 23.000, el año 2014 tenemos 20.400 y el año 2015, el año pasado, este es el informe de la 1DC, tenemos 20.200 hectáreas. La meta propuesta, como les anticipaba, son las 20.000 hectáreas. Creo que vamos bien, creo que estamos cumpliendo este propósito, porque también es un compromiso del gobierno boliviano a nivel internacional. Es importante también reconocer que la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico muestra que el camino coherente, equilibrado y digno para enfrentar esta actividad delictiva debe realizarse con soberanía. Es el primer paso que se dio. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que mientras la producción de cocaína ha disminuido, su demanda ha aumentado constantemente. A partir de la implementación de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la revalorización de la hoja de coca, se logra una reducción paulatina, la que íbamos mostrando, de superficie cultivada. Este es el resultado de la aplicación de medidas enmarcadas en la soberanía, dignidad, respeto pleno a los derechos humanos y con el apoyo de productores de la hoja de coca a las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. En realidad, esta concertación, este diálogo nos ha permitido ir reduciendo paulatinamente la producción de hoja de coca, el aprecio, el respeto que las organizaciones cocaleras, productoras de coca tienen por el presidente, ha logrado este efecto. En la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, tenemos estos datos. Podemos ver que la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, más allá de ser un discurso político e ideológico, empieza a generar buenos resultados, tomando en cuenta que la gestión se mide en resultados, con una erradicación neta del 34% de cultivos excedentarios alcanzados entre los años 2010 al 2014. A causa de esto, el precio de la hoja se ha incrementado. Por tanto, ¿qué ha sucedido? Que el productor cocalero tiene una mejor situación económica, produciendo lo que producía antes, hoy tiene mejores posibilidades para su misma familia, para sus estudios, alimentación y muchas cosas más. Se está dignificando al productor de hoja de coca con esta política. Tenemos aquí un pensamiento, ¿no? Dice, es la demanda y no la oferta la que impulsa el tráfico de drogas, y esta se origina casi por completo fuera de las fronteras. Ahora, el marco legal e institucional de todo este trabajo que se está realizando en Bolivia, en este marco legal tenemos la ley 1008. Yo quiero comentarles que esta 1008 fue engendrada, generada, fue producida realmente en Estados Unidos, llegó a Bolivia en inglés inclusive, la tuvieron que traducir para ponerla en vigencia allá en Bolivia, pero sin embargo hoy se viene trabajando para derogar esta ley, que es realmente una ley maldita, que lo que pretendía era que hoy en día, bueno, hace muchos años atrás, fuera coca cero, y con ello acabar con la cultura, la ideología. Hemos visto que la coca es un factor de cohesión social. En Bolivia se utiliza la coca todos los días nosotros pichamos coca, es algo que nos reúne. Cuando alguien va a pedir la mano de la novia, la familia lleva coca. Cuando en la tarde nos reunimos, especialmente mi persona, cuando aún vivía mi mami, nos reuníamos por las tardecitas y conversábamos alrededor de la hoja de coca. Muchos aún en el mundo creen que la coca es cocaína y no es así, sino es una planta sagrada que hace que tengamos, no sé si llamarle una comunión íntima entre aquellos que estamos alrededor de ella y podemos disfrutarla con este deseo. Se ha implementado el control social. Esto hablando de los cocaleros, de las organizaciones cocaleras y el gobierno. Este control social de la coca incorpora la participación activa y voluntaria
no es obligatoria. Voluntaria con el compromiso de los agricultores y las instituciones estatales en el intercambio de información. Hay un autocontrol. Los productores de hoja de coca se autocontrolan porque tienen una delimitación, tienen su parcela y ellos no pueden expandir la siembra más allá de esa parcela. Este control social está basado en 5 pilares fundamentales. Uno son los estudios para fortalecer las relaciones entre sindicatos de agricultores y el Estado, la concientización sobre todo hacia la dirigencia sindical sobre la importancia del control social, el liderazgo y la capacitación organizacional, inversión en infraestructura, esto es muy importante, de sindicatos y equipamiento, incorporación de secretarías de control social en la erradicación en la dirección del sindicato, construcción de oficinas regionales. Todos sabemos que para que funcione una organización necesita pues equipo, necesita infraestructura y de esto se les ha dotado a las organizaciones productoras de hoja de coca. Entonces ellos tienen un compromiso también del gobierno. Lo que se hace ahora son escuelas, colegios, se ven las necesidades del productor de coca. Ayer en la exposición de un compañero de Bolivia decía, no se está haciendo nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Decía que Evo está en contra de la hoja de coca y cómo es así que en la ONU se ganó el tema del acullico, que sea legal en nuestro país. Hemos pedido permiso a todos los países para hacer una práctica que era común y normal para nosotros. Llegamos a estos niveles, pero tenemos que liberarnos. Tenemos que ser dueños pues de nosotros mismos, dueños de nuestro territorio, porque es nuestro, no hemos venido de otro lugar. Bueno, me voy a pasar a las conclusiones. La política del control social de la coca enfrenta considerables presiones tanto internas como externas. Desafortunadamente, el marco legal obsoleto de la que les hablaba, la 1008, impide maximizar el potencial del control social. No existe la capacidad para generar mejores mercados para productos procesados de coca, lo cual impide expandir la demanda legal. El gobierno se mostraba inicialmente optimista que el mercado se desarrollaría rápidamente y aunque aún sigue comprometido con ese objetivo, se ha dado cuenta que no será como tenía planeado. Tomará mucho tiempo y esfuerzo para ver la hoja de coca boliviana como té o como pasta dental en los estantes de supermercados europeos o norteamericanos. Estamos en esa lucha, en esa conquista. Yo creo que todo este foro ha tratado de esto, que nosotros queremos la venta legal lícita de nuestra hoja de coca como tal y como de productos derivados. La política del control social ha demostrado ser más eficaz y rentable que la erradicación forzosa con la producción de hoja de coca y representa una propuesta local apropiada al contexto. Lo rescatable de todo esto es que hoy casi por completo nos hemos liberado de la presión extranjera. Hoy con dignidad podemos decir que la lucha contra el narcotráfico, la nacionalización ha devuelto la dignidad a nuestro país. Antes los bolivianos cuando salíamos al extranjero teníamos vergüenza de decir que somos bolivianos. Hoy, gracias a que nuestro país ha sido dignificado, gracias a nuestro mandatario, podemos decir con mucha alegría y orgullo, soy boliviano. Muchas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermana, muy amable por su intervención. Pasa al compañero, ya no está, Víctor Collazos, por favor, representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, y quiero hacer un reconocimiento a Ernei, al compañero Ernei Ruiz, que hace parte de este proceso, quien ha demostrado que la coca ancestral también es campesina y tiene un proyecto en ese sentido. Pido un aplauso para Ernei. Muchas gracias por acompañarnos, Ernei. Entonces, compañero Víctor, adelante por favor. Bueno, buenos días a todas las personas que estamos hoy, nos hemos encontrado para
compartir una percepción diferente de la coca. Permítanos a nosotros romper un poco el protocolo. Yo quisiera proponerles que 10 de los minutos yo los empleo y los otros 5 minutos los emplea Ernei para contarnos todo lo que se ha aprendido a través de él en todo lo que la hoja de coca le ha contribuido a la organización social local del Lerma y del CIMA. Nos permiten por favor entonces hacer esa presentación. El CIMA, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, es una organización social campesina. Hacemos presencia en localidades 22 del sur del Cauca, Macizo Colombiano y norte de Nariño, y quisiera más contarles cuál ha sido como algunos aprendizajes en la construcción de nuestra política social frente a la política del gobierno. La situación en Colombia es una situación totalmente diferente a la de Bolivia. En Colombia la política frente a la coca no tiene soberanía, está determinada por la política norteamericana. Ustedes saben que en eso Colombia no es soberano. Colombia es el país con la mayor cantidad de sedes, instalaciones militares en América Latina, y nuestra política está totalmente determinada por la política norteamericana. No somos autónomos y obviamente la organización social siempre ha venido en una permanente tensión, movilización y debate con el gobierno nacional frente a esa política. Entonces permítanme contarles unos aprendizajes y por favor 10 minuticos, cuando vaya 10 me cuentas para que Ernei desde su quehacer, desde su trabajo muy importante, nos cuente eso muy del quehacer local, del quehacer regional. Primero, hacia los años 70, hacia los años 80, los territorios, incluso los territorios del sur del Cauca, Bolívar, Almaguer, Mercaderes, etcétera, las comunidades vivieron una interrupción que es muy importante. Hasta ese tiempo, la hoja de coca se utilizaba para el mambeo y para, digamos, la nutrición, la alimentación, pero hay una ruptura cuando llegan los cuerpos de paz de Naciones Unidas, cuando llega Cáritas y nuestros campesinos en los conversatorios nos cuentan y nos contamos que en ese tiempo ya del mambeo se empezaron con las experiencias de transformación de la hoja de coca para sacar la pasta, el clorhidrato, ¿cierto? Lo que quiero enfatizar es que esa experiencia llegó de afuera, esa experiencia no era nuestra, no era de nuestras comunidades, y esa experiencia empezó a romper toda la percepción de la hoja de coca como la hoja que acompaña, la hoja que sana, la hoja que alimenta, y empezó a meternos en el camino de la hoja que se utiliza en el tráfico de drogas. Eso es muy importante, esa reflexión de qué nos pasó ahí a la cultura campesina es muy importante, y importante también que llegó de afuera. Segundo, el CIMA ha hecho varias movilizaciones. Nosotros tenemos como 3 ejes que nos mueven: fortalecer los planes de vida digna, defender el territorio y además de defender el territorio, ganar pertenencia y permanencia en el territorio y integrar y movilizar a las comunidades. El CIMA se ha expresado mucho mediante movilizaciones y ha ido construyendo la política que tiene frente a lo que llamamos los cultivos de uso ilícito, para
fortalecer la percepción de los cultivos de uso lícito, cultural, ancestral, también en lo campesino. Nosotros hemos hecho muchas movilizaciones y negociaciones con el gobierno, pero especialmente hemos hecho 4. La de 1987 en Huachicono, la de 1991 en Rosas, la de 1996 en Popayán y la más fuerte, la de 1999, cuando la organización CIMA con otras organizaciones permaneció 26 días sobre la carretera panamericana exigiendo nuestros derechos. ¿Cómo han sido tratadas nuestras comunidades? Nuestras comunidades, a partir de el uso de la coca para producir base de coca o clorhidrato, etcétera, a partir de eso, nuestros campesinos, además de ser considerados ciudadanos de segunda porque nos niegan todos los derechos, ¿cierto?, a la salud, a la educación, a la producción digna, a la tierra y al territorio, además de eso que hemos peleado a través de movilizaciones, nuestros campesinos, a raíz de esa situación de la hoja de coca, han sido tratados como delincuentes y como narcotraficantes. Es decir, en la organización social hemos sentido que además de estigmatizar la hoja de coca, porque la visión del gobierno es que la hoja de coca es la hoja que mata o la planta que mata y la planta que corrompe y la planta que narcotrafica, ¿cierto? Esa visión frente a la visión de la hoja que acompaña, que integra, que sana, que es la que han tenido muchas de nuestras comunidades, ha sido discutida. Oigan bien esto, en ninguna de las movilizaciones, en ninguna de ellas, el gobierno colombiano ha querido firmar un acuerdo sobre la problemática de la hoja de coca y sobre la valoración cultural, medicinal y nutricional de la hoja de coca. En ninguna de ellas el gobierno ha querido firmar con nosotros procesos de sustitución, procesos de valoración de lo que puede significar cultural, medicinal, nutricionalmente, espiritualmente la hoja de coca. No ha querido firmar un solo renglón en los acuerdos que hemos hecho con el gobierno. Ahora, en estos tiempos, tal vez en la última minga campesina, étnica y popular, quiso empezar a firmar algo y empezar a abrir una ventanita en la discusión de la política antidrogas del gobierno. Eso lo quiero enfatizar. Nosotros, ¿desde qué punto lo hemos visto? Entonces, primer momento, hacia los 70 y 80, se genera una ruptura frente a la tradición de uso de la coca. Segundo, hacia el 90 empezamos a construir y a darle mucha fuerza, a el proceso agroambiental del macizo colombiano. Y el proceso agroambiental visto, uno, como el reconocimiento del campesinado en Colombia como sujeto social y político con derechos. En Colombia, óiganlo bien, no existe un reconocimiento hacia el campesinado. Se ha avanzado en el reconocimiento a los compañeros indígenas, a los compañeros afros, pero no existe un reconocimiento hacia el campesinado como un sujeto social y política. Dos, una siembra defendiendo el territorio con visiones agroecológicas, con hermanamiento en el territorio y con una visión de construcción de planes de vida. Eso es lo que hemos ido construyendo. Y tercero, un esfuerzo en todas las movilizaciones para que se entienda nuestra perspectiva de diversificación de la agricultura campesina, de valoración de la agricultura campesina y desde ahí
ir construyendo. Ese ha sido nuestro camino de construcción. Sobre eso apenas hemos ido logrando, a través de la Mesa Social de Paz de Desarrollo Alternativo Propio, que integra más de 18 procesos, una interlocución con el gobierno departamental. Hemos ido abriendo una interlocución con el gobierno nacional en conexión con la minga campesina étnica y popular que se hizo este año. El gobierno que ha admitido unos foros, unos espacios para que discutamos la política pública que tiene el gobierno, ¿sí? La política pública que ustedes creo que ya la conocen y que tiene el gobierno. Dos, estamos discutiendo con el gobierno procesos campesinos locales de diálogo, de sustitución voluntaria, concertada y gradual de la hoja de coca, y estamos discutiendo algo que el gobierno no quiere abrir ninguna ventana, y es que le abra la ventana a los usos culturales, nutricionales, medicinales de la hoja de coca. Eso hasta ahora ha sido imposible. El gobierno se niega a abrir esa discusión, se niega y no la valora, y se niega a que ese sea un camino de solución a lo que ha pasado en Colombia. Permítame un minuto para decirle lo siguiente. En este momento, Colombia está viviendo un momento muy importante, las negociaciones del gobierno con las FARC. Muy posiblemente se va a firmar un acuerdo que cierre el conflicto armado con las FARC y abra la construcción de la paz en Colombia. Y muy posiblemente, y aspiramos y estamos requiriéndole al gobierno que abra la fase pública de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Pero quiero referirme a un momentico a esa negociación. ¿Por qué? Porque un punto tiene que ver con lo que el gobierno y las FARC han llamado la política antidrogas y el narcotráfico. El gobierno dice que la FARC aglutina 65.000 familias que siembran coca y utilizan la coca para el tráfico de drogas, y que por eso le interesa negociar ese punto con las FARC. Se ha acordado una serie de puntos con dos dificultades. Nosotros valoramos el acuerdo de las FARC y esperamos que llegue a la firma, nos parece muy importante en la construcción de paz. Pero el acuerdo firmado con la FARC, tiene dos dificultades. Primera, no se ha permitido la participación y la interlocución con comunidades que tienen que ver con el cultivo de la hoja de coca. No ha habido esa posibilidad. Y la segunda es que está diseñado unos planes de sustitución voluntaria, de discusión, pero la comunidad, las comunidades que no se sometan a los acuerdos de la FARC, se les seguirá aplicando fumigaciones, erradicaciones, extinciones de dominio y judicializaciones. Esa es la otra gran dificultad, aunque miramos con esperanza la firma del acuerdo de las FARC con el gobierno, sobre todo por lo que significa en el cierre del conflicto armado con las FARC y en la construcción de la paz. Entonces, disculpa los 2 minutos, Ernei, que es nuestro compañero que Ernei tiene hace el trabajo local y regional. 5 minutos, le agradecemos mucho. Mientras tanto, les recuerdo que vamos a hacer un panel de preguntas. Tienen en sus carpetas una hojita o pueden tomar una cualquiera, no importa, para hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Ernei, muy bienvenido. Adelante, por favor. Saludarlos también desde el macizo colombiano, desde Lerma, el territorio de convivencia y paz, desde la organización CIMA, y como pequeño cultivador y mascador o mambeador de coca ancestral en nuestro territorio. En estos 5 minutos, para entender la cultura campesina en Colombia y en el Cauca, decirles que en el sur del Cauca, a pesar de toda esa estigmatización que hemos tenido, no desde ahora por el narcotráfico, sino desde antes, la comunidad campesina, hay un promedio de unos 3.000 mascadores de hoja de coca que están situados entre el municipio de Almaguer y entre el municipio de Bolívar, y tenemos unos 500 mascadores al sur del Cauca en el municipio de Balboa,
y hacia acá el resto de municipios acá también encontramos entre unas 10, 15 familias que se mascan la hoja de coca. Desde ese punto de vista, entonces, a nivel personal, nací en una familia mascadora de coca y la primera pregunta que me dice, bueno, ¿y por qué es que nos persiguen? ¿Por qué es que nos encarcelan? ¿Por qué es que nos fumigan? Y como decimos nosotros, una de las mujeres que inició este proceso de defensa de la coca, que murió hace 2 años, que decimos en Lerma, la tía rica, nos decía, no mijo, si es que esto viene desde antes, como nos decía Anthony, nos quemaban la hoja de coca tostada en Lerma, en Almaguer, en el municipio de Sucre, en Bolívar, entonces eso no es de ahora, esa es una disculpa del narcotráfico. Pero es que también nos tocó vivir cuando por 200 matas de coca, en el 83, nos encarcelaron a nuestros abuelos y nuestros mayores, y así ha seguido. Entonces esa pregunta nos dio a entender que entre más garrote nos dan, pues había que defendernos, ya que existe ese conocimiento ancestral de trabajar con la luna, de trabajar con el sol, de trabajar con la tierra, y en esa está nuestra hoja de coca y está nuestra elaboración de mambe. Por eso decimos que en Colombia encontramos 2 poblaciones que resisten todavía, que es la cabecera municipal de Almaguer y la cabecera municipal de Bolívar. Todavía desde que se inició la construcción de estos pueblos hasta la actualidad se vende hoja de coca y se vende mambe, ¿no? El resto sí cada uno lo tiene. Ya desde el proceso nuestro, desde la Escuela Agroambiental Arraigo, que a través del proceso CIMA logramos formar, entonces más o menos unas 15 familias mascadores de hoja de coca. Entonces quisimos organizarnos de hecho y decir, bueno, esto es importante, si bien es cierto, la poquita cantidad de coca que hay permite llegar al narcotráfico, permite subsistir mascadores de coca, y conociendo todas las bondades que tiene, lo primero tiene que ser recuperar ya muchas cosas, muchas de las magias que tiene la hoja de coca para nuestra familia. Difícil hacer que el mundo nos entienda la importancia, la magia y las bondades que tiene la coca, y entonces nos dimos a la tarea. Entonces, ¿por qué? Si los campesinos tenemos nuestra hoja, tenemos nuestra pajarito caucana, ¿por qué no comenzar con nosotros? Y ahí comenzamos en esa lucha de primero concientizarnos nosotros, concientizarnos en la vereda de que no nos diera vergüenza mascar coca. Hoy, si usted va a la cuenca del río San Jorge, pues no es fácil llegar y hablar del mascador de coca porque es estigmatizado. El proceso de Lerma ha permitido generar unas rutas donde a nivel andino y donde a nivel de Colombia o cualquier persona del mundo puede sentarse a mascar coca con nosotros, a quemar mambe con nosotros, a comerse la torta de coca con nosotros, a comerse los derivados de coca. Y hoy hemos logrado desde esa lucha, no habían mascadores intelectuales ni urbanos acá que mascaran coca, porque como nos decían, la represión ha hecho que se perdiera. Pero hoy cuando van a nuestro pueblo, cuando van a Lerma, cuando miran nuestras pequeñas fincas, nosotros cuando hablamos de fincas hay una problemática de tierra que no es más de 1/4 a 1 hectárea de tierra que tenemos, y ahí para nosotros, para poder resistir con la coca, sabemos que nuestras fincas o nuestras pequeñas parcelas deben ser diversas. Debemos de tener coca, pero debemos de tener plantas medicinales, pero debemos de tener frutales. Y la coca, cuando creamos esos microclimas, como fue sembrada por los ancestros, es una coca que vive y que no le hace malo a la naturaleza, al contrario, nos aporta. Entonces nos hemos especializado en seguir, como nuestros abuelos, cultivando coca natural, y por eso podremos decir, cuando tú vas a Lerma y visitas nuestras pequeñas fincas, te vienes con la conciencia de que realmente es una coca natural que te estás mascando. La coca que se están mascando, 100% natural, pajarito caucana. Entonces, desde ese punto de vista, nos hemos enradiado a estar en cualquier lugar de Colombia donde podemos, mascando nuestra coca, hablando de las bondades, y no solamente a nivel campesino, a nivel
andino, cómo están en Bolivia, cómo están en Perú, cómo están nuestros hermanos Nasa, cómo están nuestros hermanos Yanaconas, que es nuestra raíz indígena ancestral. Desde ese pequeño trabajo venimos también dignificando la hoja de coca, y por eso decimos, para terminar, decimos que para el municipio de Bolívar, para la comunidad campesina, hay uno de los nombres que se le ponen o sobrenombres, el bolsiverde, precisamente por la picha de coca y por mascar la hoja de coca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias además por seguirse al tiempo, Ernei. Vamos a hacer, como temáticamente hay una distinción, ustedes han recibido los papelitos, vamos a hacer una ronda de preguntas para este tema. Yo les voy a proponer, como un marco rápidamente, tenemos que la coca tiene una ancestralidad que es reconocida en Bolivia, en su constitución, en la 384, en el artículo 384, como nos explicó la compañera. En Perú igual hay una protección, no se ha elevado a rango constitucional, pero hay unas normas que protegen también los usos ancestrales y culturales, y de hecho algunas provincias han emitido, digamos, normas provinciales dirigidas a proteger el uso cultural de la